Las hijas no son botín sexual ni mercancía. En el medio de un círculo compuesto por ministros y ministras, diputados y diputadas, senadores, fiscales, jueces y dirigentes sindicales, Evo Morales cometió estupro, entre comillas, continuo a lo largo de todos sus gobiernos. Digo estupro porque es la figura que se usa en el Código Penal boliviano. De lo que estamos hablando es del uso abusivo, sexual, continuo de jóvenes menores de edad en relaciones transitorias. No en la construcción de una familia, no en la construcción de un proyecto de vida, en relaciones transitorias. No es que las ministras, por ser mujeres, no sabían nada. No es que los intelectuales como García Linera quedaban al margen. Todo lo contrario. Muchos y muchas fueron directos cómplices. Las jóvenes, pues buscaron su lugar y su adherencia al régimen, ofreciendo a las jóvenes y convirtiéndose en asesores para acallar voces, para generar cercanías y distancias. Especialmente los intelectuales de las clases medias urbanas justificaron a Evo Morales una y otra vez con todo tipo de argumentos que servían para protegerlo. Es que es el líder histórico, es que es el primer indígena. Y actuaron de esa manera como coro de legitimación conceptual de los estupros continuos que cometía. Y es muy importante hablar del estupro continuo porque nos está hablando de una relación de consumo y desecho. Consumo y desecho. Había un último círculo de los tontos y las tontas útiles que, siendo testigos de lo que sucedía, servían para desmentir y negar los hechos, borrando con sus lenguas la mugre del piso que pisaba Evo Morales. Y aquí las características. Las características políticas y criminales de estos hechos, no las características morbosas. Primero, no se trataba de hechos esporádicos, alguna vez. No se trataba de hechos aislados. No se trataba de hechos desarrollados de forma oculta, sino descubierta, pública y con desfachatez. Los abusos, traducidos en formas de relación transitoria con el presidente, no eran concebidos como lo que se debe esconder, sino como lo que se debe exhibir haciendo gala. Contenido político. Los actos de abuso tuvieron siempre un contenido político y también un mensaje político. Fue una de las maneras de expresar poder absoluto, impunidad absoluta y al mismo tiempo una suerte de oferta de poder a su cúpula dirigencial sindical que multiplicó, replicó, imitó y agasajó estos abusos. La continuidad de los casos, la mofa generalizada, el regodeo con el que Evo Morales se expresaba públicamente, configuró lo que podemos llamar una cultura del abuso y la violación sobre las mujeres jóvenes. Incluso cuando tuvo que huir a México y Argentina, huyó acompañado por la menor de turno como parte de su aparato político. Todo el país fue testigo, pues se usaron cargos, favores, infraestructura del Estado, y además un discurso burlesco permanente que relativizó la gravedad de los hechos. Hay innumerables pruebas como fotografías, testigos directos y algún certificado de nacimiento de hijo o hija fruto de esas relaciones. Pero no hay ninguna víctima denunciante, pues es importante entender el contexto de donde provienen ellas. Estas jóvenes fueron presentadas ante sus comunidades como personas beneficiadas
por la cercanía y la influencia de Evo Morales. Sus familiares más cercanos, en muchos casos, no solo aprobaron los hechos, sino que los impulsaron y buscaron beneficios directos en formas de cargos y regalos. Por eso se puede hablar de trata y tráfico. Gobernar para Evo Morales era, entre otras cosas, acceder al uso sexual de las jóvenes, y esto es un dato muy importante, de las jóvenes provenientes del movimiento indígena campesino. No fueron las jóvenes de sectores urbanos, no fueron las jóvenes de sectores de clase media, fueron las jóvenes provenientes del movimiento indígena campesino. Ahora, es muy cierto que no es que Bolivia está conociendo algo nuevo ahora que se ha reactivado la investigación contra Evo Morales. Tampoco es que los protagonistas tipo Luis Arce y company del actual gobierno desconocían estos hechos. Muchos y muchas han sido testigos o cómplices. Exigimos a la izquierda internacional no repetir el error cometido con Ortega. Exigimos que el Grupo de Puebla quite el respaldo emitido a favor de Evo Morales. No puede el Grupo de Puebla, donde están personajes como Zapatero y otros, como AMLO de México, tener en sus legislaciones nacionales leyes contra la trata y tráfico y contra la violación y el abuso de menores, y resulta que cuando se trata de Evo, sacaron respaldo internacional. Decir que es una judicialización de la política. Exigimos en este contexto que no se cometa el error que en su momento se cometió en el caso de Ortega de Nicaragua con Zoila Madrid. La izquierda internacional tiene que asumir la responsabilidad y la consecuencia en la lucha contra las violencias machistas como uno de sus ejes políticos indiscutibles. También cuando el protagonista de estos hechos resulta un integrante de sus filas. Más bien deberíamos decir que en el caso en el que un integrante de las filas de lo que han llamado progresismo resulta protagonista de hechos de violencia, esperaríamos el repudio general y no el socapamiento general. Porque basta de que la izquierda considere que a nombre de la revolución tiene derecho de cometer actos de violencia machista. Sobre el carácter político de este caso. Como feministas, estamos conscientes que estamos discutiendo de política. Todo el tiempo estamos discutiendo de política. Se trata de hechos políticos. Y la forma simplista que dice que lo privado no se toca, que la familia no se toca y que ese es un terreno no político, es una fórmula patriarcal que instala una doble moral. Lo público es político y lo privado es político también. No es que los actos de abuso cometidos por Evo Morales adquieren un carácter político en el momento en que sus enemigos usan estos hechos para desprestigiarlo, enjuiciarlo o sacarlo de una posible candidatura a las elecciones. No es así. Estos abusos siempre tuvieron una connotación política, porque fueron parte de la construcción de su figura pública como caudillo. Fueron parte de su forma de relacionamiento con el movimiento campesino. Fueron parte de su oferta de privilegios para los dirigentes. Fueron parte de una suerte de oferta de una alianza patriarcal masculina. Estos actos nunca fueron anécdotas colaterales sin importancia. Fueron centrales a su figura y a su sentido de gobierno. Nuestra lucha y propuesta, justamente por la gravedad de lo que estamos hablando, no se agota en la judicialización de los hechos. Quiero dejar claro que no renunciamos a que se juzguen estos hechos, pero queremos también decir que es tan importante como el juicio de estos hechos, el debate social y la toma pública de posición
frente a una cultura de violación instalada en la vida como botín sexual político, no es secundario, sino que es estructural a la política patriarcal. Sí, se incorporaron por acción del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ONU Mujeres, los criterios de paridad y alternancia, la cuota de mujeres dentro de la política patriarcal. Pero esa cuota de mujeres dentro de la política patriarcal fue siempre concebida como un hecho biológico que incorpora mujeres funcionales a esa política. Por eso es que Evo tiene hoy, incluso hoy, diputadas, dirigentes, exministras, que están defendiendo estos hechos, que son indefendibles. Entonces, la discusión estructural va más allá del hecho jurídico. Y quiero subrayar algo que nadie ha tocado. Las víctimas no fueron la generación de las madres. Las víctimas no fueron de la generación de las madres, sino de la generación de las hijas. Justamente las jóvenes que crecieron con otras expectativas y con otras aspiraciones diferentes. Las jóvenes a las que les pertenece generacionalmente el deseo de estudiar. Hijas de madres campesinas que podían aspirar a estudiar. Hijas de madres campesinas que accedían a libertades en la forma de vestir y en la forma de pensarse a sí mismas. Este abuso cometido generacionalmente por Evo Morales y su cúpula tiene que ver con sofocar y utilizar el impulso emancipatorio de estas jóvenes. Y esto es muy grave. Y esto nos coloca en una vereda muy diferente de cuestionamiento a la que está usando en este momento la derecha. Este es un acto de abuso contra la libertad sexual de esas jóvenes, contra el proyecto de vida de esas jóvenes. No es un acto de abuso contra la moral, contra la inocencia, contra la honra. Es un acto contra las libertades sexuales. Evo Morales instaló esta cultura de la violación contra jóvenes que estaban involucradas en actividades deportivas, culturales o de participación política en sus comunidades, justamente entre quienes se sentían convocadas a plantearse horizontes de vida diferentes a los de sus madres. Esto agrava los hechos porque lanza el mensaje de una suerte de tributo que tienes que pagar al jefe por las libertades que te has tomado, pero que te las presentan como dádivas políticas del partido y del proceso. Lo que ha acontecido en Bolivia, lo que está aconteciendo en el Chapare, es muy grave. Y es muy grave para todas las mujeres del país. Queremos justicia ahora y estamos dispuestas a impulsar la denuncia. Como movimiento, representamos anualmente 2,000 casos en La Paz y 2,000 casos en Santa Cruz, en relación a diferentes formas de violencias machistas contra las mujeres. Conocemos de cerca la gran incidencia de violación y estupro contra menores en Bolivia y la alta impunidad que hay. Jueces, fiscales y policías minimizan estos hechos diariamente y la impunidad para los abusivos es pan de cada día. Vemos de cerca todos los días cómo en muchas comunidades se pretende resolver el abuso con matrimonio o con reconocimiento del hijo o la hija. Por eso mismo es que nosotras nunca dejamos de denunciar a Evo Morales. Como movimiento estamos dispuestas a ser parte de esta denuncia, porque cualquier circunstancia política se presenta ante nuestros ojos como secundaria en relación al grave daño que se ha cometido contra la sociedad. Estamos dispuestas a impulsar esto porque como movimiento no aceptamos el chantaje de que por pretender juzgar a Evo Morales le estuviéramos haciendo un favor a la derecha y el imperialismo.
No aceptamos que el pedido de justicia sea calificado como ataque político frente al cual Evo Morales quiera presentarse como víctima. Repudiamos la forma como se quiere silenciar a la periodista Jimena Antelo por atreverse a entrevistar a protagonistas del levismo. Pretenden comparar la historia personal de la periodista con los abusos continuos cometidos por Evo Morales con innumerables jóvenes solo para descalificar su trabajo periodístico. Sabemos que nuestro papel en este caso, además, puede representar el aporte de una gran experiencia y de una ética intachable y consecuente. Las jóvenes, las hijas, no son un botín sexual ni una mercancía.